reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 751. Espada rota antigua. Mierda. Todavía tiene una habilidad berserk. Galaxy Past se sorprendió. A toda prisa, levantó su gran espada y la giró hacia Shifen, aprovechando la oportunidad para ayudar a Glorious Hecho. Tan asustado por este repentino desarrollo, Glorious Hecho instintivamente levantó su enorme escudo dorado. Un rayo de luz azul brilló sobre ellos. Auge. Glorious Hecho se vio obligado a retroceder 6 pasos, cada uno dejando una huella profunda en el suelo. Menos 527. Aunque el daño fue pequeño, prácticamente insignificante en comparación con los 26,000 HP de Glorious Hecho, la mano del escudo de Glorious Hecho estaba entumecida y temblando. Una expresión grave cruzó la cara del guerrero. Después de activar el poder del dios maligno, su defensa había recibido un gran impulso. Además, como Shield Warrior, poseía habilidades y equipos que reducían el daño que recibía. Después de activar Shield Wall, el daño se redujo en otro 60%. Incluso había bloqueado el ataque de Shifen con su escudo. Y Shifen aún le infligió más de 500 de daño. En términos de fuerza, Shifen era prácticamente un jefe humanoide. Si Glorious Hecho no hubiera bloqueado el ataque de Shifen, su HP podría haber caído en una cantidad aterradora. De repente, la plata llorosa de Galaxy Past cortó a Shifen. Justo antes de que la luz plateada mordiera su objetivo, Weapon Silver de repente se detuvo ante Shifen, el arma no pudo avanzar ni una pulgada. Desafortunadamente para Galaxy Past, Defensive Blade había interceptado el ataque. Esa maldita habilidad para salvar vidas. La anterior expresión emocionada de Galaxy Past desapareció. Había olvidado que la espada defensiva de Shifen todavía estaba vigente. Shiu. Esta vez, una raya de luz azul floreció en Galaxy Past. Un daño de menos 2,054 puntos apareció sobre la cabeza de Galaxy Past, impactando al Berserker. A toda prisa, Galaxy Past blandió su espada en un intento de bloquear los ataques de seguimiento de Shifen. Cuando Shifen blandió Killing Ray, ninguno de ellos pudo ver la imagen residual de la espada. Solo podían ver los débiles arcos azules de relámpagos que se arrastraban después del arma épica. Numerosas luces azules surcaron el cuerpo de Galaxy Past. Aunque Galaxy Past fue muy rápido gracias a la Extreme Speed Potion, era un berserker. Incluso después de beber la poción, solo era un poco más rápido que Shifen. Cuando se activó el efecto rayo de Killing Ray, Galaxy Past no pudo ver la trayectoria de ataque del arma en absoluto. A pesar de sus intentos desesperados por defenderse, Galaxy Past solo evitó algunos de los ataques de Shifen. Menos 4,719. Menos 1,984. Menos 2,018. El HP del Galaxy Past cayó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había perdido más de la mitad de su HP total. En el siguiente momento, sin embargo, varias curaciones calmaron su dolor, cada una recuperando más de 3,000 HP. En un instante, Galaxy Past se recuperó a HP completo. Jajaja. Llama negra, deja de perder tu tiempo. No puedes matarme. Al principio, Galaxy Past había pensado que estaba muerto con seguridad. Por un momento allí, se había olvidado por completo de los numerosos jugadores expertos que lo apoyaban desde la barrera. Mientras Shifen no pudiera matarlo instantáneamente, estos sanadores expertos recuperarían su HP inmediatamente. Sabiendo esto, la confianza de Galaxy Past creció. Cada vez más audaz, tomó la iniciativa de atacar a Shifen, ignorando los ataques del espadachín. Mirando, el asustado Glorious Hecho también se calmó y continuó atacando a Shifen. Aunque ninguno de ellos era rival para Shifen, siempre que pudieran conseguir un golpe de las docenas de ataques que enviaron, obtendrían su victoria. Con ambos teniendo tan altas bendiciones de defensa y protección, no podré matarlos en poco tiempo. Efectivamente, el poder del dragón celestial solo no será suficiente. Shifen suspiró. De repente, saltó y se separó de los dos líderes del gremio. Está intentando escapar. Deténganlo. Galaxy Past gritó cuando Shifen huyó. Su posesión de Wargot tuvo una duración muy corta. Si no podía derrotar a Shifen dentro de esa duración, definitivamente perderían esta pelea.
Al escuchar la orden de Galaxy Past, los Shield Warriors y Guardian Knights activaron sus habilidades para salvar vidas y se apresuraron hacia Shifen. Scram. Shifen gritó. Girándose, giró violentamente a Kijin-Rai. Huracán. Huracán inflige 200% más, 30% acumulaciones de energía de huracán, de daño de arma en un cono de 20 yardas y levanta todos los objetivos golpeados en el aire, evitando el movimiento durante 5 segundos. Enfriamiento. 10 minutos. Esta fue una de las habilidades adicionales del equipo de espadachín de Tier, nivel 1, Huracán. Como Shifen había acumulado 10 acumulaciones de energía de huracán durante sus ataques anteriores, usó Hurricane a su máxima potencia. Al instante, las docenas de Shield Warriors y Guardian Knights fueron lanzadas al aire. A pesar de que estos jugadores han activado Shield Wall y Protection Blessing, aún recibieron más de menos 15,000 puntos de daño. Algunos incluso habían recibido un golpe crítico de más de menos 30,000 puntos. Al instante, cada uno de estos MT murió antes de tocar el suelo. Sin embargo, Galaxy Past y Glorious Echo habían aprovechado esta breve oportunidad para ponerse al día con Shifen. Finalmente tengo algo de espacio. Shifen miró a los Berserker y Shield Warrior que se acercaban. Luego recuperó la poción Dragon Slayer, que había obtenido del cofre del tesoro de desastres, y la bebió. Poción de asesino de dragones consumible. Aumenta todos los atributos en un 100% y todas las resistencias en 100 puntos durante 1 minuto. Enfriamiento. 3 horas. En realidad, Shifen no necesitaba usar la poción Dragon Slayer para lidiar con Galaxy Past y Glorious Echo. Simplemente podría activar Blade Liberation. Sin embargo, el efecto de debilitamiento de 20 segundos después de la duración de la habilidad era un riesgo que Shifen no podía permitirse. Por lo tanto, endureció su resolución y eligió beber la poción del asesino de dragones en su lugar. De esa manera, no recibiría ningún efecto secundario negativo que obstaculizaría su poder de combate más adelante. Después de beber la poción, Shifen sintió que todo su cuerpo rebosaba de energía. Se sentía como si cada uno de sus ataques contuviera suficiente poder para diezmar el cielo y la tierra. Black Flame, no escaparás. Después de activar carga y llegar antes que Shifen, Galaxy Past ejecutó la habilidad de Tier, nivel 1 más fuerte del Berserker, Lethal Blow. Sin embargo, Shifen de repente dejó de correr. Con el doble de atributos ahora, Shifen se dio la vuelta y evadió el golpe letal de Galaxy Past fácilmente. El Kijin-Rai luego se transformó en numerosas luces azules que serpentearon hacia el Berserker. Antes de que Galaxy Past se diera cuenta de lo que había sucedido, Kijin-Rai había golpeado numerosas veces. Menos 4,418. Menos 9,578. Menos 9,495. En un abrir y cerrar de ojos, el HP de Galaxy Past cayó al fondo, su cuerpo cayó al suelo. Los sanadores que se encontraban en la retaguardia ni siquiera habían tenido tiempo de curarlo. Cuando Galaxy Past murió, dejó caer un equipo y una antigua espada rota con una empuñadura dorada. De repente, todo el campo de batalla quedó en silencio. Los miembros de Star Alliance que habían tratado de bloquear el camino de Shifen revelaron expresiones de incredulidad. El líder del gremio que veneraban había sido asesinado. Cuando Glorious Echo vio a su compañero golpear la tierra, se congeló en seco, su voluntad de luchar desapareció. El poder aterrador de Shifen lo dejó completamente conmocionado. Shifen notó que Galaxy Past había dejado caer algo extraordinario, por lo que aprovechó la oportunidad para recoger el botín del Berserker mientras todos aún estaban atrapados en su estupor. Todos miraron aturdidos mientras Shifen recogía las botas. Nadie se atrevió a tratar de detenerlo. Al ver que nadie quería acercarse a él, Shifen sonrió levemente mientras sacaba un pergamino mágico azul de su bolso. Shifen también había obtenido esto del cofre del tesoro de desastres. Ira del trueno pergamino mágico de nivel 3, inflige un daño devastador en un radio de 100 yardas durante 5 segundos. Aunque este Magic Scroll era poderoso, tenía un tiempo de canalización de casi 1 segundo. Durante este tiempo, no podía permitirse ninguna interrupción. Este momento, sin embargo, fue la oportunidad perfecta para usarlo. Mientras todos luchaban con su sorpresa, Shifen desplegó el pergamino mágico y canalizó el hechizo. Con él mismo como el centro, activó la ira del trueno. ¡Mierda! ¡Corre, rápido! Glorioso Echo gritó en pánico después de darse cuenta de lo que estaba por suceder. Desafortunadamente, fue muy tarde.
Para terminar con Shifen, la Alianza Estelar había reunido a la mayoría de sus expertos a su alrededor. Si Shifen intentase cazar a estos expertos uno por uno, habrían huido. Sin embargo, si usaba Thundersword, ninguno de ellos se escaparía. De repente, una gigantesca matriz mágica apareció en el cielo. Innumerables rayos comenzaron a descender. Sin embargo, los ataques de área amplia como estos generalmente requieren alrededor de 2 o 3 segundos para alcanzar su máximo potencial. Durante este periodo, los rayos que bajaban del cielo aumentarían gradualmente. Por lo tanto, no todos los jugadores dentro del área afectada recibirían daño en el instante en que se activara el pergamino mágico. Al activar Thundersword, Shifen cambió el aura del espacio al aura de la tierra y activó la defensa absoluta. La duración de la habilidad fue suficiente para durar toda la duración de Thundersword. Shifen luego corrió hacia los jugadores expertos de Star Alliance. Los rayos cayeron uno tras otro. Incluso Glorious Echo, que tenía el mayor HP y defensa entre todos los jugadores presentes, se vaporizó cuando uno de estos rayos lo golpeó. Shifen se abrió paso a través de la tormenta eléctrica mientras recogía las almas inmortales de los expertos. Esto alimentó su colección actual rápidamente. Cuando Thundersword terminó, los jugadores expertos de Star Alliance habían sido eliminados. Capítulo 752. El número 1 de Star Moon Black Flame realmente es vicioso. Yuan Tixin no pudo evitar suspirar mientras miraba los cadáveres carbonizados en la distancia. La Star Alliance está lista para este momento. Miles de miembros de élite de Star Alliance habían muerto en un instante. ¿Quién sabía cuánto equipo estaba disperso por el suelo? Si se convierte en monedas, ¿cuánto tendría que gastar para comprar todo ese equipo? Para Star Alliance, sin embargo, los artículos perdidos eran solo secundarios. Para lidiar con Black Flame, la Star Alliance había hecho todo lo posible y envió a la mayoría de sus expertos a rodear a Shifen. Sin embargo, con un solo golpe, Shifen los había aniquilado a todos. Este fue un golpe irrecuperable para la Alianza Estelar. Sin estos niveles superiores al mando de la guerra, el ejército de la Alianza Estelar definitivamente caería en el caos. Los ejércitos Zero Wing y Ouroboros matarían a los sobrevivientes. Después de que los jugadores murieron en el dominio de Dios, no pudieron contactar a los que aún estaban vivos en el juego. Solo podían hacerlo después de revivir. Sin embargo, a diferencia de Dungeons, los jugadores no revivirían inmediatamente después de la muerte. Tenían que esperar media hora antes de poder regresar al mundo de los vivos. Para cuando hubiera pasado media hora, la guerra en las montañas Stoneclaw, probablemente, habría terminado. En ese momento, no tendría sentido volver. Incluso Yuan Tixin no pudo comenzar a estimar cuántos miembros de élite perdería Star Alliance en esta guerra. Sin embargo, lo que Yuan Tixin no sabía era que Shifen no solo había matado a los expertos de la Alianza Estelar, sino que también había absorbido muchas de sus almas inmortales. Como resultado, estos niveles superiores no podrían iniciar sesión en el dominio de Dios por algún tiempo. Después de perder una guerra, un gremio no necesitaba concentrarse en sus pérdidas, sino en si podía estabilizarse o no. Si los escalones superiores de un gremio no pudieran iniciar sesión en el dominio de Dios durante 2 o 3 días, incluso Shifen no podría imaginar el caos que sucedería en el gremio. La Alianza Estelar no solo había perdido la guerra, sino que sus niveles superiores también habían desaparecido. ¿Quién querría permanecer en un gremio así? Esta fue también la razón por la cual el saqueo de almas inmortales se había convertido en un tabú entre los jugadores en el dominio de Dios en el pasado. Mientras tanto, los informes de Shifen borrando los escalones superiores de la Alianza Estelar con Thundersword habían comenzado a extenderse por los foros oficiales. Al instante, los foros del reino Star Moon entraron en alboroto. Black Flame es demasiado piadoso. Maldición. Black Flame puede ganar, incluso rodeado de enemigos. ¿Es incluso humano? Si Zero Wing tiene un experto así, no tendrá problemas para fortalecerse. Por favor, llévame. Por favor, acéptame como tu discípulo, Dios Llama Negra. Aunque me acabo de unir al dominio de Dios, me uniré a Zero Wing sin importar qué. Solo minutos después de que se publicara el video de batalla de Black Flame, había sido votado como el número 1 en los foros de Star Moon Kingdom. Mientras tanto, la mayoría de los jugadores del reino deseaban desesperadamente unirse a Zero Wing. Además de centrarse en Black Flame, los jugadores también sintieron curiosidad por los otros expertos de Zero Wing y comenzaron a investigar el gremio.
En el momento en que revisaron, sin embargo, estaban asustados. Zero Wing tenía 3 personas que habían llegado al 8º piso de la torre de prueba del Coliseo Divino. Si uno fuera un jugador veterano en el dominio de Dios, estaría muy entusiasmado con la torre de prueba del Divino Coliseo. La torre de prueba se había convertido en un indicador importante para las comparaciones de los jugadores entre sí. Para los jugadores nuevos en el dominio de Dios, era prácticamente un sueño despejar incluso el primer piso. En cuanto a los veteranos, llegar al 3er piso era su límite, mientras que los jugadores de élite podrían alcanzar aproximadamente el 4º piso. Mientras tanto, los jugadores comunes ya se consideran expertos en jugadores de élite. Al formar un grupo para atacar una mazmorra, cualquier grupo que tuviera un jugador de élite sería la envidia de los demás. Un jugador de élite podría aumentar la fuerza general del grupo, convirtiéndolo en pan comido para limpiar una mazmorra de grupo en modo difícil. En cuanto a los expertos que habían llegado al 5º piso, los jugadores comunes los miraban como si fueran estrellas. Una ciudad solo tendría varios cientos de expertos. Algunos incluso tenían menos de 100. La población de jugadores de las ciudades NPC podría variar entre 70,000 y más de 1,000,000. Uno podría imaginar cuán raros eran tales expertos. En otras palabras, estos expertos fueron los mejores jugadores en una ciudad NPC. Actualmente, en la mayoría de las ciudades en Star Moon Kingdom, el piso más alto que cualquier jugador había alcanzado era el 6º piso de la torre de prueba. Solo las principales ciudades NPC con una población de jugadores de más de 1,000,000 tendrían expertos en el 7º piso. Sin embargo, Zero Wing en realidad tenía 3 personas que habían logrado llegar al 8º piso de la torre de prueba. Los jugadores de Star Moon Kingdom lucharon por aceptar este hecho. Era imposible para los jugadores comunes encontrarse con verdaderos expertos. Por lo tanto, generalmente usaban la torre de prueba como un método para juzgar a los expertos porque la torre del Coliseo Divino no probaba los atributos o el equipo de un jugador. Más bien, probó el verdadero poder de un jugador. La diferencia entre jugadores se hizo evidente. Cada uno de los pisos de la torre de prueba fue más difícil que el anterior. Los jugadores veteranos solo podían llegar al 3er piso después de luchar a través del infierno y las aguas altas. Por lo tanto, los jugadores de élite que llegaron al 4º piso fueron tratados como expertos. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que lograron llegar al 8º piso? Nadie podía imaginar cuánto poder tenían estos jugadores. La danza del fuego del asesino, la nube violeta del clérigo, y el Aqua Rose Cursemancer 1, debajo de ellos había bastantes expertos del 7º piso, como la espada rampante Berserker, la espada sombra Berserker, la cola caballero guardián, el guerrero Yewumian, el ranger Minorwin, el assassin Flying Shadow, el elementalista Sukian Liu y el Cursemancer Blackie. Zero Wing también tenía muchos expertos en el 6º piso, solo después de una investigación detallada, alguien descubrió que Zero Wing albergaba a tantos expertos de primer nivel. Zero Wing es simplemente espectacular. En realidad hay tantos expertos en un solo gremio. Durante un tiempo, los muchos jugadores en Star Moon Kingdom comenzaron a pensar que, si querían convertirse en expertos, solo tendrían la oportunidad de cumplir ese sueño uniéndose a Zero Wing. Después de todo, ¿no era el principal experto de Zero Wing's Guild líder Star Moon Kingdom? Aparte de Aqua Rose, que solía estar en Dueling Techo, nadie había oído hablar de los expertos de Zero Wing antes de que se estableciera el gremio. Después de investigar un poco, descubrieron que estos jugadores habían sufrido un cambio desafiante después de unirse a Zero Wing. Este descubrimiento hizo que muchos jugadores que se habían retirado de Zero Wing para unirse a otros gremios lamentaran mucho sus acciones. Habían comenzado desde el mismo punto de partida, pero debido a su desafortunada decisión, sus compañeros anteriores se habían convertido en los expertos que veneraban. Dentro de las montañas Stoneclaw. Después de que Thunderswrath se disipó y los niveles superiores de la Star Alliance murieron, el caos descendió sobre el ejército de élite de la Alianza. Los jugadores de élite del gremio se dispersaron, huyeron en todas las direcciones y descartaron su intento de cargar hacia el bloqueo de Zero Wing. Además, el ejército de Ouroboros finalmente lo había alcanzado y había comenzado a atrapar al ejército de élite de la Alianza. Como Shifen había activado el poder del dragón celestial y había bebido la poción del asesino de dragones, no podía dejarlo y dejar que los efectos se desperdiciaran. Cargó contra el ejército de élite de Star Alliance y comenzó a matar jugadores como una bestia feroz.
por otro lado, ninguno de los miembros de élite de la Alianza mostró voluntad de defenderse. Solo querían escapar de las montañas Stoneclaw. Cuando Shifen masacró a los miembros de élite de la Alianza, finalmente llegó la notificación del sistema que tanto había esperado. Sistema. ¡Felicidades! Has recogido 10.000 almas inmortales. Recompensando el título básico de tirano. TL Notes. 1. El Cursemancer Aqua Rose. No es un error tipográfico. El autor finalmente ha recordado que originalmente presentó a Aqua Rose como Cursemancer y de repente decidió cambiarla de espalda. Capítulo 753. Título. Rey de la Espada. Finalmente he terminado esta búsqueda. Shifen dio un suspiro de alivio cuando vio la notificación del sistema ante él. Aunque no fue difícil matar a 10,000 jugadores en el marco de tiempo que Sharlin había establecido, tomaría mucho tiempo si hubiera hecho todo lo posible por hacerlo. ¿Dónde encontraría Shifen, que ya tenía sus manos ocupadas con sus propias tareas, el tiempo para cazar jugadores al azar? Ahora que había completado Epic Quest y Mortal Crown, el peso que pesaba sobre el corazón de Shifen se elevó significativamente. Después de todo, todavía tenía una misión legendaria extremadamente mortal esperándolo. Señor de la Caída de Balrog. Si no ganó el ascenso al tier, nivel 2 rápidamente, solo la muerte lo esperaba. Fallar una misión épica paralizaría parcialmente a un jugador. Sin embargo, todavía había una oportunidad de recuperarse del golpe. Una misión legendaria, por otro lado, era diferente. Si falla, la penalización inutilizaría la cuenta del jugador. En el pasado, a pesar de que muchos jugadores habían encontrado la oportunidad de emprender una misión legendaria, habían dudado durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. Hubo varios casos conocidos en los que los jugadores, que no habían sido lo suficientemente fuertes, habían aceptado una misión legendaria. Al final, tuvieron que eliminar sus cuentas y comenzar de nuevo. Por lo tanto, en el pasado, muchos jugadores habían elegido dejar pasar la oportunidad de desafiar una búsqueda legendaria, ya sea desafiándola más tarde o vendiendo la información de la misión a jugadores más fuertes y audaces. Las recompensas de una misión legendaria fueron increíblemente abundantes. Normalmente, recompensarían un artículo legendario fragmentado o legendario. Estos eran invaluables para un jugador, y podían llevar el poder de combate de un jugador al siguiente nivel. Por lo tanto, uno podría obtener una gran ganancia vendiendo información sobre tales misiones. En el pasado, muchos jugadores que sabían que eran demasiado débiles vendían estas misiones legendarias a grandes gremios, ganando monedas u objetos para fortalecerse en su lugar. Otros habían regañado a estos jugadores por ser tontos. Después de todo, ¿cuánto impulso ofrecería un elemento legendario a un jugador? Aún así, mucha gente todavía había envidiado a esos jugadores. Después de todo, fue extraordinariamente difícil completar una misión legendaria como individuo. Obtener una o dos piezas de equipo épico sin asumir ninguno de los riesgos que venía con una misión legendaria definitivamente hizo que valiera la pena. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Una pequeña ventaja fue más beneficiosa que un riesgo masivo. Mejorar la fuerza de uno era la prioridad. Sin embargo, una misión legendaria no fue tan fácil como una misión épica. Las misiones épicas eran similares a los objetos épicos en el dominio de Dios, mientras que las misiones legendarias eran similares a los objetos legendarios. Aunque los artículos épicos eran de muy alta gama, gradualmente se convertirían en lugares comunes entre la población general. Un objeto legendario, por otro lado, seguiría siendo una rareza. No muchos jugadores se encontrarían con uno sin suerte desafiante. Además, las decisiones de los jugadores de vender las misiones legendarias habían demostrado ser sabias porque, entre los grandes gremios que habían comprado estas misiones, el 90% de ellos no habían podido completar sus misiones legendarias incluso después de sufrir tremendas pérdidas. Muchos de los expertos de esos gremios se vieron obligados a comenzar de nuevo. Shifen sabía de algunas misiones legendarias que podía recoger. Sin embargo, no era lo suficientemente fuerte en este momento, por lo que no intentaría realizar estas misiones por el momento. Sin embargo, Shifen nunca imaginó que la Legendary Quest que había intentado evitar iría a buscarlo. Título básico de Tyrant. Shifen recordó a Tyrant Bear Cola cuando vio este nuevo título. En el pasado, Cola ocupó el primer lugar entre los MT en Star Moon Kingdom. Sin embargo, este logro no se debió a sus excelentes técnicas de combate. Más bien, había sido su título. Ese título era Tyrant.
Sin embargo, Tyrant Bear Cola nunca había revelado el origen de su título en el pasado. Ahora, Shifen finalmente entendió cómo lo obtuvo. Tirano básico título. Cuando el título está en uso, fortaleza más 30, la resistencia máxima aumenta un 20% y todos los atributos aumentan un 5%. Requiere 100,000 almas inmortales para actualizar en un nivel. ¡Qué título tan poderoso! Shifen estaba aturdido. Este era solo el título de tirano clasificado básico, sin embargo, no solo ya aumentó la fortaleza de un jugador en 30 puntos, sino que también aumentó su resistencia máxima en un 20%. ¿Cuán poderosos fueron los títulos de tirano intermedio y avanzado? Tanto la fortaleza como la resistencia eran atributos ocultos. En el pasado, muchas personas habían pagado precios masivos para agregar solo un punto a sus atributos ocultos. Sin embargo, uno podría obtener resistencia y fortaleza de un solo título. Sin mencionar que el título de tirano también aumentó los atributos básicos de un jugador. En el dominio de Dios, aunque los atributos básicos eran importantes, los atributos ocultos eran mucho más poderosos. Fue especialmente cierto para jugadores expertos. La fortaleza podría reducir el consumo de resistencia y concentración de un jugador, mientras que la resistencia podría extender el tiempo que un jugador podría pasar en la batalla. Las peleas entre expertos de fuerza similar casi nunca terminaban en un corto periodo de tiempo. Eventualmente, se convertiría en una competencia de resistencia y concentración. Quien pudiera sobrevivir al otro sería el ganador de la pelea. Shifen solo había logrado obtener 10 puntos de fortaleza después de correr el riesgo de abrir el cofre del tesoro de desastres. Aún así, esta escasa cantidad había emocionado a Shifen. Ahora, si usara el título de tirano básico, podría obtener 30 puntos de fortaleza y aumentar su resistencia máxima en un 20%. Si se encuentra con un oponente de fuerza aproximadamente igual o mayor en la batalla, definitivamente podría pelear una batalla de desgaste y desgastar lentamente a su oponente. Esta fue la razón por la que, a pesar de que Cola era el MT de solo un gremio de segunda categoría, había podido abrirse paso a través de los muchos obstáculos en su camino y convertirse en uno de los mejores MT del reino de Star Moon. De hecho, a medida que uno progresaba en el juego, fortaleza y resistencia también eran extremadamente importantes cuando atacaban una mazmorra de equipo a gran escala porque los jefes dentro de estas mazmorras exigían gran parte de la resistencia de uno. La mayoría de las veces, las incursiones fallarían no porque los jefes dentro de las mazmorras de equipo a gran escala fueran abrumadoramente poderosos, sino porque los jugadores que atacan a estos jefes colapsarían por agotar su resistencia. Líder del gremio, hemos eliminado a la mayoría de las élites de la Star Alliance y de los varios gremios grandes. Los que aún están vivos ya han escapado de las montañas Stoneclaw. ¿Deberíamos cazarlos? Aqua Rose informó emocionada. Esta guerra había sido verdaderamente placentera. Incluso habían derrotado una amenaza masiva como la Star Alliance a una pulpa. Incluso si la Alianza Estelar intentara sortear a los otros gremios grandes para unir sus manos y capturar Stone Forest Town en el futuro, nadie trabajaría con ellos. No hay necesidad de eso. Todos están cansados de la guerra. Vamos a ordenar el campo de batalla y contar nuestras ganancias y pérdidas, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza. Cuando los jugadores salieron de las montañas Stoneclaw, podrían usar un desplazamiento de retorno para teletransportarse a sus respectivas ciudades. Sería imposible perseguir a estos jugadores incluso si quisieran. Además, ya habían logrado su objetivo principal en esta guerra. En el futuro, cualquier gremio tendría que considerar sus decisiones cuidadosamente antes de intentar echar una mano sobre el alacero. Shifen dejó el informe de posguerra a Aqua Rose y a los demás para que lo gestionaran. Después de todo, tenía algo más importante con lo que lidiar en este momento. Necesitaba buscar a Charlene y entregar su búsqueda. Shifen ya se estaba muriendo por recibir la recompensa por la corona inmortal. Mientras Shifen despegaba para realizar su búsqueda, un gran incidente sacudió el reino Estrella Luna. El pabellón secreto había actualizado su lista de expertos en dominios de Dios. Esta vez, la actualización había dejado sin palabras a muchos expertos en todo el dominio de Dios, ninguno de ellos se atrevió a creer la verdad de lo que vieron. La lista de expertos en el dominio de Dios era una lista de clasificación muy creíble en el dominio de Dios. Los expertos que lo clasificaron fueron considerados jugadores extraordinarios. Particularmente, las 500 primeras clasificaciones rara vez vieron fluctuaciones.
Era muy difícil ascender de rango una vez que un jugador ingresaba a los 500 mejores. Mientras tanto, desde la primera publicación de la lista de expertos en dominios de Dios, los 100 mejores nunca habían cambiado. Esta vez, sin embargo, alguien finalmente rompió ese récord. Además, no solo alguien había subido de rango, sino que su título también había cambiado. Lista de expertos en dominios de Dios rango 51. Llama negra clase. Espadachín título. Sword King capítulo 754. Famoso en todo el dominio de Dios. Todos los expertos de la lista de los 100 mejores expertos de la lista de expertos en dominios de Dios habían sido expertos famosos en el mundo de los juegos virtuales durante muchos años. Estos expertos se habían convertido en señores no solo en uno, sino en varios juegos de realidad virtual. Cada uno era un personaje de nivel maestro con innumerables y brillantes registros de batalla. Los expertos principiantes nunca podrían esperar comparar con estos maestros. Ya era extremadamente difícil para los expertos principiantes unirse a los primeros 1,000. Para un experto principiante, unirse a los 100 mejores fue prácticamente un milagro. Sin embargo, Black Flame no solo había logrado un milagro, sino que también había saltado al rango 51. La emoción por el nuevo desarrollo se extendió por Star Moon Kingdom. La mayoría de los 100 mejores expertos residían en los diversos imperios del dominio de Dios. Los jugadores del imperio siempre habían despreciado a los jugadores del reino. Inconscientemente, nadie creía realmente que los jugadores del reino fueran un rival para los de los imperios. Sin embargo, Black Flame, que vino del reino Star Moon, había logrado clasificarse en el puesto 51 de la lista de expertos. Los jugadores de Star Moon Kingdom estaban llenos de orgullo. El pabellón secreto ciertamente está tratando de halagar a este experto principiante, elevando su rango a 51 justo después de una sola guerra de gremio. ¿Es alguien del hijo del pabellón secreto? Eso es correcto. ¿No acaba de liderar un gremio advenedizo a la victoria contra un gremio de primer nivel? Eso ha sucedido muchas veces antes en otros juegos, pero nunca he visto al pabellón cambiar la lista de clasificación tan drásticamente. Los 100 mejores expertos han experimentado la victoria en docenas de grandes guerras. El pabellón secreto solo favorece a los jugadores de Star Moon Kingdom. Definitivamente hay algo sospechoso en esto. El título de Black Flame es tan absurdo. En realidad se está llamando Rey de la Espada. ¿Realmente cree que es el rey entre los usuarios de espadas? Todos los demás jugadores de Swordsman en el top 100 podrían derrotarlo fácilmente. A medida que se actualizaba la lista de expertos en dominios de Dios, muchos jugadores de otros reinos e imperios expresaron sus quejas sobre el último cambio. Todos sintieron que el pabellón secreto exageró los logros de Black Flame. Muchos de estos jugadores también estaban molestos porque un jugador advenedizo había superado a los expertos divinos a los que habían admirado tan fácilmente y eran escépticos sobre el juicio del pabellón secreto. Sin embargo, el pabellón secreto no podía molestarse ni explicarse. No necesitaban perder el tiempo picando palabras con tontos. El video de batalla de Shifen fue evidencia suficiente. Si estos jugadores aún no podían entender, entonces había un problema con su inteligencia. Intentar explicar más fue inútil. Si Shifen no hubiera mostrado los estándares de combate de un experto en el reino del vacío, el pabellón secreto no le habría otorgado el rango 51. Cuando los otros expertos de primer nivel vieron este desarrollo, se dieron cuenta de que Black Flame era alguien que exigía su atención. Fue especialmente cierto para los 100 mejores expertos. Había 3 umbrales para todas las listas de clasificación que publicó el pabellón secreto. Solo el propio pabellón y muy pocos expertos sabían exactamente cuáles eran estos umbrales. El primer umbral fue el top 400. Si un experto aún no hubiera puesto un pie en los reinos de refinamiento, entonces, independientemente de lo brillante que se desempeñaron en un juego, nunca llegarían a los mejores 400. Si un experto se clasificara entre los 400 mejores, entonces demostraría que este experto había ya pisó los reinos del refinamiento. Esta fue la razón por la cual Shifen solo ocupó el puesto 481. Basado en la investigación previa del pabellón secreto, Shifen aún no había entrado en los reinos de refinamiento. Solo había llegado al reino de refinamiento de medio paso. De lo contrario, Shifen habría tenido una clasificación más alta. El segundo umbral fue el top 200. Los expertos fuera del reino de las aguas corrientes ni siquiera deberían soñar con entrar en el top 200.
Incluso con el rendimiento más brillante, el mejor rango que pudieron alcanzar fue 201. El tercer umbral fue el top 100. Solo aquellos en el reino del vacío podrían ganar uno de los 100 primeros rangos. Como Shifen había demostrado que había alcanzado el reino del vacío y había derrotado al conocido cielo, su rango instantáneamente saltó a 51. De lo contrario, el mejor rango que Shifen pudo lograr fue alrededor de los años 80 o 90. La posición de un experto en la lista de clasificación de dominios de Dios no se determinó solo por su fuerza. En cambio, los expertos se clasificaron según su rendimiento y registros de batalla en un juego. Si los expertos se clasifican de acuerdo con la fuerza, muchos de los expertos en la lista de clasificación calificarían para cualquier puesto. Si un experto advenedizo lograra alcanzar el rango 401 en la lista de expertos del dominio de Dios, los poderes superiores del dominio de Dios, a lo sumo, le echarían una mirada a ese jugador, tomando nota de su existencia. No considerarían a esa persona importante en lo más mínimo. Ahora que Shifen se había unido a los 100 mejores, sin embargo, este desarrollo repentino obligó a las grandes potencias a reconocerlo. 51. Black Flame es realmente interesante. Las hermosas cejas de Phoenix Rain se levantaron ligeramente mientras leía la lista de expertos en dominios de Dios. Ciertamente sabe cómo ocultar su fuerza. En realidad no había notado su verdadero estándar de combate. Parece que no había derrotado a Martial Dragón solo por suerte. Anteriormente, Shifen había sido simplemente un personaje menor en los ojos de Phoenix Rain. Afortunadamente había obtenido algunos equipos de primer nivel. A lo sumo, él solo reinaría supremo por un corto tiempo. Sin embargo, era una historia diferente si Shifen había llegado al reino del vacío. Incluso Phoenix Rain no tendría más remedio que tratar a Shifen como un igual. Con la última actualización de la lista de expertos, los jugadores de primer nivel del dominio de Dios entendieron una cosa. Había aparecido otro experto principal en el mundo de los juegos virtuales. Star Moon Kingdom, Wither River City. Tan pronto como Shifen regresó a la ciudad, descubrió que un flujo constante de jugadores llegó a través de la sala de teletransportación de Wither River City. Además, el nivel promedio de estos jugadores era bastante alto, con el más bajo entre ellos alrededor del nivel 30. Aunque no estaban en el nivel de un jugador de élite del gremio, tenían niveles considerablemente altos entre los jugadores comunes. Mientras tanto, cuando llegaron estos jugadores, inmediatamente preguntaron por direcciones para llegar a la residencia del gremio de Zero Wing. Hermano pequeño, ¿sabes dónde está la residencia gremial de Zero Wing? Un hombre delgado se acercó a Shifen, preguntándole cortésmente. Este hombre parecía tener unos 40 años y vestía una túnica azul de mago. Detrás de este hombre de mediana edad había otras 5 personas. Los 5 eran de nivel 30, y su equipo tenía el nivel 25 de hierro misterioso como mínimo. En un gremio, estos jugadores definitivamente podrían unirse a los miembros de élite. Desafortunadamente, sus niveles estaban ligeramente fuera de lugar. Sin embargo, los jugadores independientes no tenían las mismas ventajas que los jugadores de guild. Los jugadores independientes no tenían acceso a los diversos beneficios que ofrecía un gremio. No tuvieron más remedio que invertir parte de su tiempo en otros aspectos. Por lo tanto, su velocidad de nivelación era más lenta que la de los jugadores del gremio. Shifen actualmente se escondió debajo de su capa negra y había vuelto a su apariencia original. Tanto su nivel como su equipo también estaban ocultos. Por lo tanto, nadie lo reconoció. Cuando Shifen miró a este grupo de jugadores, sus ojos se iluminaron instantáneamente con una luz excitada. La persona que le habló fue en realidad Silent Years, que había sido un experto de primer nivel en su vida anterior. Este hombre alguna vez se había clasificado entre los 50 mejores entre los oráculos del reino Estrella Luna. Incluso había llegado al top 10 durante su apogeo. Gran hermano silencioso, esta persona lleva el emblema de Zero Wing. Él es de Zero Wing, dijo la mujer elementalista junto a Silent Years torpemente mientras apuntaba con el dedo al oráculo. De repente, Silent Years se sacudió, dándose cuenta de esto. Mientras caminaba hacia Shifen por detrás, no había notado el emblema del gremio en el cofre del espadachín. Pensar que en realidad le había preguntado a un miembro de Zero Wing si sabían o no dónde estaba la residencia del gremio. La residencia de Zero Wing está en la calle central de la ciudad, dijo Shifen casualmente, sin importarle la incómoda pregunta del oráculo. Ustedes pueden tomar un carruaje allí.
Después de decir eso, Shifen se volvió y salió de la sala de teletransportación, montando un carruaje de caballos hacia la biblioteca. Efectivamente, Zero Win es realmente increíble. No es de extrañar cómo se convirtió en el patio de recreo de un experto. Sentí tanta presión por parte de un miembro casual. Parece que no hemos desperdiciado un viaje. Debemos unirnos a Zero Win, declaró Silent Years mientras observaba la figura de Shifen, reverencia en su rostro. Su evaluación de Zero Win aumentó sustancialmente. Shifen no se había dado cuenta de que su respuesta casual había aumentado la reverencia de Silent Years de Zero Win. Capítulo 755. Ciudad promovida. Los carruajes de caballos subían y bajaban por las calles de White River City. Mientras Shifen viajaba cómodamente en uno de esos carruajes, podía sentir los tremendos cambios que habían barrido la ciudad. Más carruajes de caballos se movieron por las calles que antes. Además, ahora había más variedades de carruajes. El dominio de Dios evolucionó con el tiempo. Del mismo modo, las ciudades NPC también cambiaron con el paso del tiempo. Nada permanecería igual para siempre. Los jugadores comunes podrían no pensar mucho en la cantidad o variedad de carruajes de caballos, pero para Shifen, quien había jugado el dominio de Dios durante más de una década, estos cambios simbolizaron la prosperidad de la ciudad. ¿Cómo podría uno determinar qué tan próspera era una ciudad? El criterio más básico fueron los carruajes de caballos de la ciudad. Era similar a los autos en una ciudad en realidad. En las ciudades pequeñas, no solo había menos automóviles, sino que los automóviles de clase alta también eran muy raros. En las grandes ciudades, sin embargo, los atascos de tráfico eran comunes. También se verían automóviles de lujo de primera clase por toda la ciudad. Las ciudades del dominio de Dios fueron similares en este aspecto. Cuando la población de jugadores de una ciudad NPC aumentó, para satisfacer las necesidades de los jugadores, el sistema Dios principal aumentó automáticamente el número de carruajes de caballos dentro de la ciudad, lo que permite un viaje más conveniente. Mientras tanto, a medida que los jugadores consumieran más en una ciudad, el sistema también lanzaría carruajes de caballos avanzados. Estos carruajes de caballos avanzados cobraron más, pero fueron mucho más rápidos. Esto permitiría a los jugadores ahorrar tiempo al viajar. Después de todo, una ciudad NPC era muy grande. Era muy normal pasar varias horas caminando de un lugar a otro. Actualmente, los carruajes de caballos avanzados solo habían aparecido en 5 ciudades en Star Moon Kingdom. La ciudad con más carruajes no era otra que White River City. Se podría decir que White River City se había convertido en la ciudad más próspera del reino Star Moon. Desbloquear la función avanzada de carruaje de caballos era solo una de las configuraciones básicas de una ciudad próspera. A medida que pasaba el tiempo, se abrirían varias instalaciones nuevas, como herramientas de vuelo y la función de transporte de vuelo, lo que podría permitir a los jugadores llegar a destinos donde los arreglos de teletransportación no podían. Como resultado, estas características mejorarían sutilmente la velocidad de nivelación de un jugador. Esta fue también una de las principales razones por las que los jugadores del Imperio tenían un nivel mucho más alto que los jugadores del Reino. Ahora que White River City ha desbloqueado los avanzados carruajes de caballos, con el número de carruajes presentes, la ciudad no debería estar tan lejos de desbloquear los lujosos carruajes de caballos. Cuando la ciudad desbloquee los lujosos carruajes de caballos, los jugadores podrán tomar el Flying Ship hasta la puerta Eclipse para subir de nivel. Parece que tendré que prepararme para eso. Shifen no pudo evitar recordar la puerta Eclipse, que había sido la zona de nivelación más famosa que White River City tenía para ofrecer en su vida anterior. En el pasado, cuando White River City había activado la función Flying Ship, el jugador promedio en el dominio de Dios se había cerrado en el nivel 50. Muchos incluso habían sido promovidos a sus clases de tier, nivel 2. A partir de ese momento, los niveles de los jugadores en White River City habían explotado. Esto se debía a que los Flying Ships de White River City podían acceder a la puerta Eclipse. Por supuesto, White River City no fue la única ciudad cuyos barcos voladores pasaron por la puerta Eclipse. Todas las ciudades de la región oriental del Reino Estrella Luna tenían barcos voladores que podían llegar a la puerta del Eclipse. 4 países se reunirían en la puerta del Eclipse: el Reino Estrella Luna, el Reino del Rin, el Reino del Campo de Hielo y el Imperio East Spring. Se consideraba una zona neutral, y los diversos países habían guarnecido sus ejércitos allí para evitar que las criaturas dentro de la puerta del Eclipse invadan el dominio de Dios.
Por lo tanto, había muchas misiones de alto nivel y del ejército allí. La velocidad de nivelación de un jugador en Eclipse Gate sería aproximadamente el doble que en otros mapas de nivelación del mismo nivel. Además, la puerta Eclipse era un colosal mapa de nivel 40 a nivel 70. También se podían encontrar muchas hierbas y minerales raros en el área, que eran todos los recursos necesarios para producir pociones y equipos de alto nivel. Más importante aún, la puerta del Eclipse era una fuente de esencia energética, un recurso requerido para domar a los montes. Domar un monte del gremio requería recursos. Cuanto mayor era la calidad y la cantidad de recursos que uno tenía, más rápido se podía domar un monte. Al mismo tiempo, uno podría usar estos recursos para acelerar el crecimiento de un monte del gremio. La esencia de energía era uno de los materiales avanzados necesarios para domar un monte. Precisamente por esto, los jugadores codiciaron la puerta del Eclipse. Después de alcanzar el nivel 40, todos soñaron con tener una buena montura. Sin embargo, no fueron tan fáciles de obtener. Uno tenía que nutrir sus monturas de gremio lentamente, promoviéndolo lo más rápido posible antes de que pudiera convertirse en parte del poder de combate de uno. Sin embargo, aunque uno podía subir de nivel rápidamente y obtener muchos recursos en la puerta Eclipse, había un inconveniente. El entorno de la puerta Eclipse era relativamente severo. Si uno no posee una cierta cantidad de resistencia al fuego y al hielo, incluso los jugadores expertos perderían la vida. Por lo tanto, después de que se abrió la puerta Eclipse, ya sea en el Reino Estrella Luna o en los 3 países circundantes, la demanda de equipos con atributos de resistencia al hielo y resistencia al fuego aumentó. Además del equipo de hielo y resistencia al fuego, las herramientas que aumentaron la resistencia al hielo y al fuego también fueron extraordinariamente populares. Aunque todavía quedaba mucho tiempo antes de que la característica Flying Ship se desbloqueara, Shifen sintió que ya podía comenzar los preparativos necesarios. Aunque los equipos de resistencia al hielo y resistencia al fuego se venden por un precio relativamente alto en este momento, una vez que todos llegaron a la puerta Eclipse, dicho equipo duplicaría su precio. Las herramientas también se venderían por mucho más. Ya sea para mejorar la velocidad de nivelación de los miembros de Zero Wings Build o para ganar dinero mediante la reventa de artículos, ahora era el momento perfecto para acumular estos artículos. Recuerdo que el volcán Campbell arroja muchos equipos y herramientas de resistencia al fuego. Puede que no sea una mala idea llevar a Aqua y a los demás a moler. Shifen podía recordar bastantes mapas en Star Moon Kingdom que eran una gran fuente de equipos de resistencia al fuego y al hielo. Entre ellos, el volcán Campbell tuvo las tasas de caída más altas para el equipo de resistencia al fuego. El volcán Campbell era un mapa del nivel 40 al nivel 50. Sin embargo, debido a su entorno extremo, muy pocos jugadores estaban dispuestos a aventurarse allí. Sin embargo, después de que apareció la puerta del Eclipse, el volcán Campbell se convirtió en uno de los lugares más populares en Star Moon Kingdom. Nadie había visitado ese mapa todavía. Esta era una buena oportunidad para que él guiara a los principales miembros de la fuerza allí a desarrollar el mapa ya que ninguno de los jefes había muerto todavía. Los jefes asesinados por primera vez tendrían el doble de sus tasas de caída habituales. Además, con la fuerza de la fuerza principal de Zero Wing, no deberían tener problemas para lidiar con un jefe de nivel 50. En cuanto a los cristales mágicos en las montañas Stone Claw, podrían confiar en los miembros de élite del gremio para continuar esa cosecha. Antes de que Shifen se diera cuenta, el carruaje avanzado en el que viajaba ya había llegado a la biblioteca. La entrada de la biblioteca era la misma de siempre, con un grupo de jugadores apiñados alrededor de las puertas, con la esperanza de obtener el favor de un noble NPC y entrar en la biblioteca. Bajo la atenta mirada de todos, Shifen entró sin obstáculos en la biblioteca. Cuando los guardias NPC estacionados en la entrada vieron a Shifen, lo trataron con respeto, sorprendiendo a muchos de los jugadores que merodeaban. Después de entrar a la biblioteca, como siempre, Shifen se dirigió hacia el salón Estrella Luna en el piso superior del edificio. Cuando los 2 paladines rojos nivel 300, que vigilaban las puertas del salón Estrella Luna, vieron a Shifen acercarse, lo detuvieron. ¿Desde cuando los NPC de nivel 3 protegían este lugar? Shifen estaba sorprendido. Los PNJ de nivel 4 ya eran señores superiores en White River City. Algunas ciudades pequeñas solo tenían PNJ de nivel 3 para salvaguardarlas. Sin embargo, ahora, 2 de estos NPC protegían el Salón Estrella Luna. Esto fue sorprendente.
Normalmente, solo el palacio en Starmont City garantizaba tal tratamiento. Sin permiso, los forasteros no pueden entrar, dijeron los paladines rojos de nivel 200 mientras bloqueaban el camino de Shifen con sus lanzas. De repente, sin embargo, una voz clara y nítida salió flotando del pasillo. Déjalo entrar. Cuando los dos paladines rojos de nivel 200 escucharon esto, inmediatamente recuperaron sus lanzas y abrieron las puertas, permitiendo la entrada de Shifen. Capítulo 756. Fief. En comparación con la visita anterior de Shifen, una nueva y gran colección de libros antiguos llenó el salón Estrella Luna. Algunos de estos libros incluso irradiaron mana que podría rivalizar con los rollos mágicos de nivel 4. Los pergaminos mágicos de nivel 4 eran casi tan raros como los objetos legendarios en el dominio de Dios. Los rollos mágicos de nivel 4 habían sobrevivido desde la era antigua. Shifen aún no había oído hablar de alguien que pudiera producir rollos mágicos de nivel 4. Si un libro pudiera exudar tanto mana que rivalizara con un rollo mágico de nivel 4, uno podría decir fácilmente que estos libros eran extraordinarios. Mientras tanto, Charlene, que estaba sentada por encima del pasillo, también había cambiado significativamente. Aunque su nivel, estadísticas y vestimenta no habían sufrido ninguna transformación, la presión que emitía había cambiado enormemente. Ella no tenía el aura opresiva habitual de una casa de máquinas. En cambio, se sentía como el cielo que lo abarca todo. Su presencia se podía sentir desde cualquier lugar dentro de la habitación. Antes de que Shifen se acercara a Charlene, sintió que su mente se despejaba mucho más que nunca. También notó que las corrientes interminables de mana en la habitación en realidad se movían hacia Charlene. Era como si Charlene fuera el corazón del dominio de Dios. ¿Cómo podría ser esto posible? Shifen se sorprendió cuando llegó ante Charlene. Shifen había descubierto algo que lo sacudió hasta la médula. Después de llegar al reino del vacío, sintió su entorno tan claramente como la palma de su mano. Podía sentir todo dentro de un radio fijo de sí mismo en un grado asombrosamente preciso. Anteriormente, como Charlene todavía estaba fuera de su alcance, no había pensado mucho en no darse cuenta de la energía de Charlene. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca de la mujer, no podía sentirla en absoluto. Antes, los dos paladines de nivel 3 claramente habían podido sentir su presencia. Shifen dudaba que su sentido le hubiera fallado. ¿Ha sucedido algo que te haya llevado a encontrarme tan urgentemente? Preguntó Charlene, que había estado leyendo un libro, con gran interés cuando sus hermosos ojos se volvieron hacia Shifen. Lady Charlene, he recogido las almas inmortales que solicitó. Shifen mostró el sello del espíritu impreso en el dorso de su mano derecha. Almas inmortales llenaron el sello hasta el borde. ¡Oh! Buen trabajo. Con tantas almas inmortales, podré reparar la corona inmortal rápidamente. Charlene asintió y golpeó su dedo en el aire. De repente, las runas divinas doradas comenzaron a rodear la mano derecha de Shifen. Innumerables hilos dorados fluyeron del sello del espíritu, formando una bola antes de volar hacia la mano de Charlene. Como has completado tu búsqueda, cumpliré mi promesa también. Aquí, esto es para ti. Charlene agitó la mano. En el momento siguiente, una hoja de pergamino de piel de cordero apareció en su mano. El pergamino luego voló hacia Shifen. El pergamino de piel de cordero parecía bastante corriente. Sin embargo, las palabras en el pergamino podrían tentar a cualquier gremio en el dominio de Dios. Orden de construcción de la ciudad del reino Starmont. Mientras estuviera dentro de la jurisdicción del reino Estrella Luna, uno podría construir su propia ciudad con esta orden de construcción de la ciudad. Para un gremio, incluso un artículo legendario no valía tanto como esta pieza de pergamino. Las ciudades eran diferentes de los pueblos. En el dominio de Dios, se podían construir ciudades, mientras que los pueblos no. Mientras tanto, las ubicaciones de los pueblos capturados fueron reparadas, pero las ciudades construidas podían elegirse de manera casual. Incluso se podría construir una ciudad en medio del territorio de los monstruos. La población máxima de una ciudad generalmente oscilaba entre 30,000 y 50,000. Por otro lado, incluso la ciudad más pequeña podría albergar a 200,000 jugadores. Por eso, después de obtener sus propias ciudades, los gremios centrarían todos sus esfuerzos en desarrollar la ciudad con la esperanza de promoverla en una ciudad lo antes posible. Además, como una ciudad exigía una parcela de tierra suficientemente grande, se podía construir una torre de maná en la ciudad.
Con la torre de mana, cualquier jugador que resida en la ciudad disfrutaría de mayores tasas de recuperación de resistencia y concentración. Incluso podrían acumular el beneficio de doble exp. Aunque la tasa de acumulación no era tan generosa como la de una residencia de gremio, aún se podía acumular el 10% del beneficio de doble exp después de 48 horas de descanso. Una vez que los jugadores alcanzaron niveles más altos, el exp necesario para subir de nivel aumentó enormemente. Actualmente, los jugadores normales de nivel 30 requieren aproximadamente 3 o 4 días para alcanzar el siguiente nivel. Por lo tanto, incluso un beneficio de exp doble del 10% reduciría significativamente el tiempo que los jugadores necesitan para trabajar. Además de mejorar las tasas de recuperación de resistencia y concentración, los hoteles también ofrecerían el efecto residencia de hermandad, permitiendo a los jugadores acumular el 20% del beneficio de doble exp después de 48 horas de descanso. Mientras tanto, el gremio que controlaba la ciudad también vería algunos beneficios. Cuando los miembros del gremio descansaban en la residencia del gremio, acumularían el 30% del beneficio de doble exp después de 48 horas. Además de recibir este beneficio de doble exp, una ciudad establecida por el jugador también recibiría un producto especializado. Además de poder construir una torre de maná, también se podría construir una casa de subastas del mercado negro en la ciudad. Esta casa de subastas funcionaría como la casa de subastas en Blackwing City. Ofrecería un gran stock de productos una vez cada 3 días. A veces, incluso los artículos épicos estaban disponibles para ofertar. Debido a estos beneficios, muchos gremios en el dominio de Dios deseaban desesperadamente establecer sus propias ciudades, independientemente del precio. Una ciudad propiedad de jugadores solo podría hacer que viajar sea más conveniente para los jugadores. Una ciudad, por otro lado, facilitó a los jugadores subir de nivel. El tamaño de una residencia del gremio y el número de miembros que podía albergar eran limitados. No todos los miembros del gremio pueden disfrutar del beneficio de doble exp. Sin embargo, era una historia diferente si un gremio poseía una ciudad. Con una ciudad, todos los miembros del gremio pueden disfrutar del beneficio de doble exp. Una ciudad también era una gran fuente de ingresos para un gremio. Como una ciudad de jugador tenía varios beneficios que una ciudad NPC no tenía, muchos jugadores querían acceder a una ciudad de jugador. A menos que un gremio ofrezca viviendas privadas dentro de la ciudad, todos los jugadores deben pagar una tarifa de entrada. La tarifa de entrada era una fuente importante de ingresos para una ciudad de jugadores. En comparación, un gremio solo ganaría centavos al abrir una tienda. Una tienda nunca podría competir con una ciudad con respecto a las ganancias. Cuando Shifen contempló la orden de construcción de la ciudad en sus manos, casi babeó. A pesar de haber sido el líder del gremio de un gremio de segunda clase en su vida anterior, el gremio había sido propietario de 10 ciudades-estado, luchó por mantener la calma ahora que sabía que tendría la suya. Su propia ciudad. En el pasado, algo como esto solo podía suceder en sus sueños. Sin embargo, ahora, él tenía este sueño en sus manos. Mientras que cualquier otro gremio compitió por las tierras doradas en las ciudades NPC, nadie tenía idea de que Shifen ya no competiría en el mismo escenario. Porque a partir de ahora, Shifen comenzaría la competencia por los territorios del reino. Calma. Necesito mantener la calma. Este es solo el comienzo. Shifen se aconsejó continuamente. En el dominio de Dios, como las tierras doradas de las ciudades NPC y las tierras ordinarias, había territorios pobres y territorios con excelentes recursos en cada reino e imperio. Cuanto antes construyeran su propia ciudad, antes podrían ocupar estos territorios ricos en recursos. ¿Qué contaba como un territorio rico en recursos? Primero, estaba en una ubicación fácilmente accesible. A medida que los jugadores alcanzaran niveles más altos, tendrían que aventurarse más lejos de las ciudades NPC. Si una ciudad estuviera cerca de estos mapas de alto nivel, ahorraría a los jugadores mucho tiempo de viaje. Era un concepto similar a la captura de ciertas ciudades. Sin embargo, la mayoría de las ciudades todavía estaban bastante lejos de las áreas de nivelación verdaderamente excelentes. Mientras tanto, una ciudad que estaba cerca de múltiples mapas de alto nivel atraería grandes cantidades de jugadores. Segundo, era un área que estaba cerca de los recursos consumibles. Esto proporcionaría comodidad para los jugadores que necesitaban cultivar materiales. Después de todo, las hierbas y los minerales raros eran necesarios para los jugadores, independientemente del nivel.
Tercero, el territorio necesitaba estar cerca de mazmorras regionales de alto nivel. La mayoría de las mazmorras regionales estaban particularmente lejos de los pueblos y ciudades de la ARN. Además, las mazmorras regionales tenían sus propios productos especiales, como los cristales mágicos de las montañas Stoneclaw. Incluso después de alcanzar el nivel 200, los cristales mágicos seguían siendo elementos imprescindibles. ¿Dónde debo construir la ciudad? Shifen se puso preocupado mientras miraba la orden de construcción de la ciudad. Capítulo 757. La colina de la bruja. Star Moon City, el último piso del restaurante Star Moon. Pocos jugadores solían estar dispuestos a cenar aquí. Sin embargo, más de una docena de jugadores ocupaban actualmente el gran y lujoso salón. Si Gentle Snow estuviera allí, se habría sorprendido ya que cada uno de estos jugadores era un anciano de Star Alliance. Incluso Galaxy Pass tuvo que comportarse respetuosamente ante estas personas. Actualmente, sin embargo, cada anciano había bajado la cabeza mientras miraban a la mujer de nivel 10 sentada en un banco, con miedo y respeto irradiando de ellos. ¿Qué acabas de decir? ¿Galaxy Pass no ha podido iniciar sesión en el juego? Preguntó Willow Ejemplar en voz baja, frunciendo el ceño. ¿Qué diablos está pasando? El anciano de la Alianza Estelar se sintió impotente ante el interrogatorio de Willow Ejemplar. Después de que terminó la guerra del gremio, los escalones superiores del gremio deberían haber comenzado a trabajar para estabilizar el gremio. Sin embargo, por alguna razón, la mayoría de los niveles superiores del gremio, que habían participado en la guerra, no podían iniciar sesión en el dominio de Dios. Según la notificación del Main God System, estas personas quedaron fuera del juego durante unos 2 o 3 días. A algunos incluso se les prohibió ingresar al juego por hasta 4 días. 4 días de tiempo. Ese fue tiempo suficiente para que los jugadores principales en Star Moon Kingdom trituraran al menos un nivel. Aunque ellos, los ancianos del gremio, habían tratado de estabilizar la moral descendente que sacudió al gremio, con la desaparición de la mayoría de los escalones superiores del gremio, muchos miembros comenzaron a dudar del gremio. Muchos habían comenzado a preguntarse si los expertos de la Alianza habían desertado a algún otro gremio. Si los expertos del gremio se hubieran ido, ¿qué sentido tenía permanecer en el gremio? Solo unas pocas horas después de que terminó la guerra del gremio, más de 10.000 miembros se habían retirado. Si esto persistía, nadie sabía si la Star Alliance sobreviviría. Sin embargo, este no fue el tema más trágico. La derrota de la Alianza Estelar enfureció a Willow Ejemplar. Un gremio de primera clase alto y poderoso como Star Alliance realmente había perdido ante un gremio advenedizo, en su tierra natal no menos. Esto hizo que Willow Ejemplar dudara de la fuerza de la Alianza Estelar. Si el ejemplar Willow de repente decidiera retirar su financiación, sería un golpe fatal para la Alianza Estelar. Si ninguno de ustedes sabe por qué no pueden iniciar sesión en el juego, su gremio puede estar realmente terminado, declaró Willow Ejemplar fríamente mientras se burlaba de los ancianos de la Alianza ante ella. Con severidad, ella dijo, ya que tu gremio no es más que un fracaso, entonces puedes olvidarte de cualquier inversión de seguimiento. No tengo intenciones de gastar dinero en un derroche de un gremio. Piérdase. Cuando los ancianos escucharon estas palabras, su tez palideció a un blanco enfermizo, cada uno de ellos suplicando clemencia a Willow Ejemplar. Desafortunadamente, Willow Ejemplar los persiguió a todos fuera de la habitación. Willow Ejemplar se negó a tolerar la derrota. Inicialmente había invertido en Star Alliance para tratar con Zero Win, enseñándole a Shifen las consecuencias de enojar a Open Source Corporation. Luego saquearía los cristales mágicos de las montañas Stoneclaw por sí misma. Sin embargo, al final, no solo no había podido enseñarle nada a Shifen, sino que su fama también había crecido. La flor de los 7 pecados también es basura. Habían estado tan seguros de sí mismos. Al final, ¿no perdieron también? Afortunadamente, solo les prometí un tercio de los cristales mágicos de las montañas Stoneclaw y no tuve que pagar mucho, murmuró Willow Ejemplar mientras miraba a través de los foros oficiales de Star Moon Kingdom. Su humor se agrió cuando vio los muchos hilos de discusión relacionados con Black Flame. Al final, parece que tendré que usar mi propio poder para resolver este asunto. Mientras tanto, en el mundo real, los niveles superiores de la Star Alliance se encerraron en una reunión secreta. Aunque no podían contactarse entre sí en el dominio de Dios, Star Alliance era una compañía importante en el mundo real. La compañía a menudo realizaba videoconferencias entre sus niveles superiores.
Incluso sin el dominio de Dios, esta última pérdida no afectaría a la empresa. Solo que era mucho más difícil dirigir a los miembros del gremio en el dominio de Dios. Líder del gremio, sufrimos enormes pérdidas. Según las estadísticas iniciales, perdimos más de 50,000 artículos. Necesitaremos bastante tiempo antes de recuperarnos. Sin embargo, la pérdida más trágica es la nuestra. Ninguno de nosotros puede iniciar sesión en el dominio de Dios por algún tiempo. Será un desafío ponerse al día con Ouroboros, informó Red Feather con amargura. Nunca había imaginado que realmente perderían esta guerra tan trágicamente. No solo los expertos del gremio habían sido eliminados, sino que el ejército de élite del gremio también casi había sido borrado. Menos del 10% del ejército de élite había logrado escapar con sus vidas. La pérdida de EXP, equipo y compensación de posguerra fueron enormes problemas con los que tenían que lidiar. Lo más probable es que, para cuando se hayan ocupado de esos problemas, la Star Alliance se haya agotado de recursos. Púrpura, ¿cuál es la situación con los ancianos del gremio? Galaxy Past rechinó los dientes al escuchar el informe de Red Feather. La Alianza Estelar nunca había sufrido una pérdida tan trágica. Sin embargo, primero tenían que lidiar con su situación actual. Según el último informe, parece que Willow ejemplar ahuyentó a los ancianos. Todos están de mal humor. El ejemplar Willow probablemente ha retirado sus fondos, dijo Purple, sacudiendo la cabeza. Como se esperaba de una mujer de negocios, ella renunció al gremio tan pronto como lo consideró inútil. Galaxy Pass no pudo evitar reírse, reaccionando como si no le importara nada este resultado. Líder del gremio, ¿qué debemos hacer ahora? Al ver a Galaxy Pass reír incluso en esta situación, la frustración de Red Feather creció. Sin la financiación de Willow ejemplar, el gremio tendría que pasar mucho más tiempo para recuperarse. Es posible que nunca se recuperen realmente de este golpe, y el gremio podría caer de su condición de gremio de primer nivel. Lo hecho está. Estos ancianos normalmente me tienen poco respeto. También fueron los que apoyaron la decisión de cooperar con Open Source Corporation. Ahora que Oscar ha retirado sus fondos, es hora de que estos ancianos abandonen la Star Alliance, se burló Galaxy Past. Cuando Willow ejemplar se les acercó por primera vez, se opuso firmemente a la idea de cooperar con Open Source Corporation. No había creído que Black Flame fuera tan tonto como pensaba el OSC. Sin embargo, con los ancianos del gremio apoyando la decisión con tanta fuerza, su oposición había sido inútil. Ahora que la alianza había perdido la guerra del gremio, toda la culpa podía ser llevada a estos ancianos. También podría utilizar la junta de directores para expulsarlos de la Star Alliance. De esta manera, se convertiría en el verdadero gobernante del gremio, no solo de nombre. En el futuro, sería mucho más fácil tomar medidas. Mientras tanto, en la ciudad del Río Blanco del dominio de Dios. Después de que Shifen se despidió de Charlene, tomó un carruaje de caballos al ayuntamiento de White River City. Shifen estaba muy familiarizado con Star Moon Kingdom. Sabía de múltiples ubicaciones que cumplían 2 o incluso las 3 condiciones para un territorio rico en recursos. Sin embargo, los jugadores aún no pudieron llegar a estos lugares. Si construyera una ciudad en una ubicación de muy alto nivel, la ciudad no sería tan atractiva para los jugadores. Aunque construir una ciudad en un mapa de nivel 100 podría ser atractivo para los jugadores en el futuro, para los jugadores actuales, esta ciudad sería inútil. Sin una gran población de jugadores, el desarrollo de la ciudad sería lento. La construcción de la ciudad tampoco fue un problema menor. La demanda de mano de obra y recursos no se puede comparar con la de una ciudad. Sería un desperdicio severo si invirtiera una gran cantidad de recursos en algo que no produciría ganancias inmediatas. Además, el objetivo de Shifen de construir una ciudad era ganar dinero. No podía desperdiciar grandes sumas de dinero en una ciudad inútil. Parece que Witchsill es mi única opción. Después de considerar sus opciones, Shifen decidió que Witchsill era el lugar más rentable en este momento. Mientras la mente de Shifen vagaba, el carruaje avanzado de caballos llegó ante el ayuntamiento. Capítulo 758. Construyendo una ciudad. En el instante en que Shifen salió del carruaje avanzado, atrajo mucha atención como alguien que conduce un automóvil de lujo en la ciudad. ¡Guau! Ese tipo es rico. Parece ser alguien de Zero Wing. No es de extrañar que sea tan rico. Yo sé, ¿verdad? Zero Wing recibe tantas misiones avanzadas todos los días. Incluso los miembros normales del gremio tienen la oportunidad de engancharse uno.
Por otro lado, nuestro gremio solo recibe algunas misiones avanzadas cada día, y los niveles superiores del gremio tienen prioridad sobre ellos, dejando muy pocos para cualquier otra persona. Incluso los miembros de élite tienen dificultades para obtener uno. Aunque soy un miembro de élite, hasta ahora solo he aceptado 2 misiones de gremio avanzadas. Eran buenos tiempos. Gané más de una docena de silvers al día durante esos días. En efecto. Uno de los amigos de mi amigo es un miembro de élite en Zero Win, y dice que los miembros de élite de Zero Win pueden aceptar una misión de gremio avanzada una vez cada 2 o 3 días, mientras que los miembros normales pueden elegir uno cada 5 o 6 días. La envidia llenó las voces de estos jugadores mientras hablaban de Zero Win. Cuesta 1 plata montar un carro normal y 3 plata montar un carro avanzado. Para ellos, incluso viajar en un carruaje común era un lujo. Prefieren correr a su destino que gastar tanto. Shifen no pudo evitar sacudir la cabeza al ver esto. Nunca se había imaginado que sería envidiado por andar en carruaje. Si bien la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios todavía se esforzaron por ganar una moneda de plata, incluso una moneda de oro fue de poca utilidad para Shifen. Estaba más preocupado por el tiempo que por pasar unos pocos silvers. En este punto, el imponente ayuntamiento bullía de ruido. En cuanto a reputación y monedas, los diversos gremios grandes habían acumulado un cierto stock después de jugar el dominio de Dios durante tanto tiempo. Naturalmente, más personas intentarían comprar las tierras de la ciudad. Sin embargo, la mayoría de las tierras ordinarias compradas como tierras doradas y tierras en el distrito central no eran fácilmente accesibles. Hola señor. ¿Cómo puedo servirle hoy? Una hermosa empleada se acercó a Shifen y le preguntó. Deseo construir una ciudad, dijo Shifen. Por favor, síganme, la recepcionista de la AM sonrió mientras guiaba a Shifen a una sala de recepción VIP. Ya sea que se tratara de establecer un pueblo o una ciudad, los jugadores debían comenzar los procedimientos relevantes en una ciudad NPC. ¿Puedo saber si tienes una orden de construcción de la ciudad? Preguntó cortésmente la recepcionista de la AM. Shifen recuperó la orden de construcción de la ciudad del reino Estrella Luna que Charlene le había dado. El pergamino de piel de cordero valía más de 1 millón de oro. Muy bien, señor. ¿Puedo saber dónde deseas establecer tu ciudad para que pueda cotizarte un precio? Dijo la recepcionista de la app mientras sacaba un pergamino mágico, desplegándolo sobre la mesa. Este pergamino mágico muestra un mapa del reino Estrella Luna. En comparación con el mapa del sistema que tenían los jugadores, este mapa era mucho más detallado. La colina de las brujas, dijo Shifen mientras tocaba un punto en la esquina suroeste. Inmediatamente, el pergamino mostró el mapa de Witch City. La colina de la bruja era un mapa de nivel 50 a nivel 70. Los rumores decían que una gran bruja vivía allí, por lo tanto, la colina se había llamado la colina de la bruja. El nombre de la colina había permanecido sin cambios incluso después de cientos de años y la propiedad del reino Estrella Luna. La colina de la bruja podría considerarse un mapa de nivelación ordinario. No era particularmente rico en recursos. Sin embargo, varios gremios en la vida anterior de Shifen habían buscado frenéticamente la colina de las brujas. Lo habían hecho por 2 razones. El primero fue la accesibilidad de la ubicación. La colina de la bruja chocó contra 2 mapas ricos en recursos. Shadow Forest, un mapa de nivel 80, 100, y Ruins of Agon, un mapa de nivel 60, 75. De estos 2 lugares, uno producía hierbas raras, mientras que el otro albergaba una mazmorra regional en modo infierno. El secreto de Witch Sill era la segunda razón. Este secreto de Witch Sill solo se había descubierto después de que los jugadores convencionales habían alcanzado el nivel 100. En ese momento, los diversos gremios se apresuraron repentinamente a construir sus ciudades en este mapa. Docenas de gremios habían luchado por la colina de la bruja. Naturalmente, eso incluía a Shadow, el gremio que Shifen había liderado. Al final, la poderosa alianza estelar y Ouroboros habían capturado la colina de las brujas. Los otros gremios no tenían ninguna posibilidad contra ellos. Se rumoreaba que Witch Sill era el hogar de una gran bruja, y que habían existido durante cientos de años. De hecho, este rumor era absolutamente cierto, ya que incluso ahora, esa bruja todavía vivía en Witch Sill. Esa bruja también fue uno de los personajes legendarios del dominio de Dios, la bruja celosa. En el pasado, la vista de Shifen había sido limitada. Había pensado que la bruja celosa era solo una potencia de nivel 5.
Ahora que lo pensaba cuidadosamente, estaba seguro de que la bruja celosa no era una potencia de nivel 5, sino un demigod. De lo contrario, ¿cómo podría haber vivido tanto tiempo? La bruja celosa, nada menos que el guardián de la puerta del otro mundo. La puerta del otro mundo condujo a otro continente fuera del dominio de Dios. El otro mundo era similar a la cima del mundo que Shifen visitó recientemente. Allí, los jugadores no solo podían subir de nivel mucho más rápido, sino que también podían obtener equipos con mucha más facilidad. Solo había una condición para cruzar la puerta del otro mundo. Los jugadores deben haber alcanzado el tier, nivel 2. En el dominio de Dios, era muy difícil para los jugadores encontrar equipos de buena calidad por encima del nivel 50. Sin embargo, era mucho más fácil trabajar con estos equipos en el otro mundo. Por lo tanto, cuando se descubrió la puerta del otro mundo, los diversos gremios grandes lucharon frenéticamente para ocupar la colina de las brujas. Después de todo, para obtener un buen equipo, innumerables jugadores se mueven y suben de nivel en el otro mundo. Por lo tanto, Witch City bullía de actividad de jugadores. Incluso después de que había pasado una década, una tormenta de jugadores aún se reunía en Witch City. Actualmente, sin embargo, nadie había descubierto este secreto todavía. Por lo tanto, Shifen tuvo que atacar mientras el hierro estaba caliente. Además, los miembros de Zero Wing se estaban acercando al nivel 50. La proximidad de Witch City a una mazmorra regional en modo infierno también era una razón suficiente para establecer una ciudad allí. Hola señor. Hemos calculado la cotización para la región que has seleccionado. En este momento, una hermosa mujer NPC se acercó y le entregó a Shifen una lista. Según nuestra evaluación preliminar, la construcción de la ciudad costará 90,000 de oro. Si la ciudad se ve atacada, le cobraremos una tarifa adicional según el número y el rango de los monstruos asesinados. Además, también hay una tarifa de registro de 30,000 gold. Según el nivel actual de la ciudad, también tendrá que pagar una tarifa de gestión de 30,000 gold cada mes. ¿Puedo saber cuántos guardias deseas que estén estacionados allí? Aunque Shifen se había preparado y solo había venido para preguntar por el precio, su corazón dio un vuelco cuando escuchó el costo. El precio de establecer una ciudad era más de 10 veces más alto que establecer una ciudad. Además, después de establecer la ciudad, también tuvo que pagar una tarifa de gestión mensual de 30,000 de oro. Eso era el equivalente a pagar 1,000 de oro todos los días. ¿Cuántos gremios en el dominio de Dios podrían ganar 1,000 de oro por día? Incluso si Shifen no hubiera gastado la mayor parte de sus fondos en granadas de escarcha y el cañón de pulso de maná, no podría pagar ni una fracción de ese precio. Señor, ¿desea construir la ciudad ahora? Preguntó la recepcionista de la AM con una sonrisa. No, tengo que considerar esto. Shifen puso los ojos en blanco en esta recepcionista de la AM. El pago inicial solo fue de 120,000 de oro. También hubo cargos adicionales si la ciudad fue atacada durante la construcción. Shifen tenía experiencia en la construcción de una ciudad. Incluso si enviara a todo el gremio para repeler los ataques de los monstruos, defender la ciudad costaría decenas de miles de oro. Bien. Sin embargo, debo recordarle que solo tiene un mes para usar esta orden de construcción de la ciudad. Si no se usa dentro de un mes, esta orden de construcción de la ciudad se anulará, dijo la recepcionista de la AM antes de salir de la sala de recepción. Capítulo 759. Cosecha de la guerra. Shifen no pudo evitar su amarga sonrisa al escuchar las palabras de la recepcionista de la AM. Efectivamente, no es tan fácil establecer una ciudad. Shifen había pensado que era extraño que Charlene le hubiera dado tan amablemente una orden de construcción de la ciudad a cambio de solo 10,000 almas inmortales. Esta recompensa fue demasiado extravagante para una misión épica. Efectivamente, hay otra prueba para esto. El dominio de Dios se encontraba actualmente en sus primeras etapas. Incluso un gremio de primer nivel tendría que pasar un tiempo relativamente largo solo para recolectar varios miles de oro. Después de todo, para que un gremio se desarrolle, expanda y mejore, tendría que gastar una cantidad exorbitante de dinero. Normalmente, tener incluso 1,000 de oro por ahí era considerado un lujo para un gremio de primer nivel. Solo Zero Wing, que tenía la empresa de comercio de velas, Stone Forest Town y una gran cantidad de misiones de gremio, tenía un ingreso diario de varios miles de oro. Sin embargo, después de expandir el gremio, tenían una mayor variedad de gastos.
Después de deducir los costos operativos y los salarios, Zero Win obtuvo una ganancia limpia de aproximadamente 1,000 de oro por día. Después de un mes, el gremio ganaría alrededor de 30,000 de oro. Los otros gremios solo podían soñar con tal riqueza. Sin embargo, Shifen entendió que, en realidad, todavía era un pobre bastardo. Esto era solo una fracción de lo que necesitaba para establecer su ciudad. La tarifa básica de construcción por sí sola cuesta 120,000 de oro. Después de incluir el costo de lidiar con los ataques de monstruos, era prácticamente imposible para él ganar lo que necesitaba para construir la ciudad. También tuvo que pensar en la construcción de edificios necesaria que necesitaría después de que la ciudad estuviera completa. Shifen pensó en cuando Shadow había construido una torre de maná en su primera ciudad. Las materias primas requeridas de la torre de maná habían costado cerca de 10,000 oro. El gremio también había contratado a un grupo de NPC para ocuparse de la construcción. En general, la torre de maná le había costado a Shadow 35,000 gold. El mercado negro, por otro lado, había sido algo más barato. Aún así, su construcción aún cuesta más de 20,000 de oro. Si se sumaran todos los costos, descubrirían que la tarifa de construcción inicial era solo el primer paso para construir una ciudad. Aún así, un gran gremio sacrificaría voluntariamente todo lo que tenía, buscando patrocinadores y vendiendo pequeñas porciones de las acciones del gremio, para construir una ciudad que funcione. Sin embargo, una vez que se construyera la ciudad, sería un imán de dinero. En el pasado, para construir su primera ciudad, Shadow había buscado más de una docena de patrocinadores. También fue entonces que Shadow dividió sus acciones entre muchos grupos financieros y corporaciones. Si Zero Win no deseaba depender de poderes externos para construir una ciudad de gremio, entonces necesitaba ganar mucho más dinero. Cuando Shifen pensó en la necesidad de multiplicar su ingreso actual por varias veces, sintió que le latía la cabeza. Cuando Shadow construyó su primera ciudad, había mucha más gente jugando al dominio de Dios, y había sido mucho más fácil ganar dinero. Actualmente, la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios aún no habían alcanzado el nivel 30. Por lo tanto, el desafío de ganar más de 100,000 oro era significativamente más difícil de lo que había sido. Además, el ingreso diario de la empresa de comercialización de velas fue casi máximo. Sería muy difícil aumentarlo. En cuanto a Stone Forest Town, los ingresos de la ciudad se obtuvieron principalmente en forma de cristales mágicos. Además, también era imposible aumentar los ingresos de la ciudad en poco tiempo. En cuanto a los ingresos de Guild Quest, ni siquiera podría comenzar a competir con los ingresos de Candleligh Trading Firm y Stone Forest Town. Parece que tendré que buscar una nueva fuente. Shifen comenzó a considerar el asunto. Actualmente, el comercio más rentable consistía en vender armas y equipos de primer nivel. Los consumibles fueron los siguientes artículos más rentables. Zero Win ni siquiera tenía suficientes armas y equipos de primer nivel para equipar a todos sus miembros, entonces, ¿cómo podría permitirse el lujo de separarse de esos artículos? Justo cuando crecía el dolor de cabeza de Shifen por buscar una nueva fuente de ingresos, Aqua Rose lo contactó. Líder del gremio, tengo el informe de posguerra listo para ti. Encontramos oro esta vez. Dijo Aqua Rose emocionada. Después de deducir la compensación y las recompensas para los miembros de nuestro gremio, obtuvimos 18,456 piezas de equipo de hierro misterioso de nivel 25, 3,187 piezas de equipo de plata secreta de nivel 25, 549 piezas de equipo de oro fino de nivel 25, 84 piezas de nivel 25 oscuro, equipo de oro, 1,427 piezas de equipo de hierro misterioso de nivel 30, 241 piezas de equipo de plata secreta de nivel 30, 53 piezas de equipo de oro fino de nivel 34 piezas de equipo de oro oscuro de nivel 30. Siempre hubo botín después de una gran guerra. Sin embargo, Shifen nunca había imaginado que disfrutarían de una cosecha tan generosa. Todo esto fue ingreso neto. Con este equipo enriqueciendo el almacén del gremio, podrían aumentar la fuerza del ala cero por un amplio margen. Si hubieran comprado todo este equipo, habrían tenido que gastar más de 50,000 de oro. Con este equipo y el equipo que ya teníamos en el almacén del gremio, no tendremos problemas para expandir el gremio de otros 30,000 a 50,000 miembros. Anteriormente, Aqua Rose todavía había tenido problemas con su dolor de cabeza por el problema del equipo después de expandir el gremio.
Zero Wing ya se había convertido en un gran gremio, reconocido por todos los jugadores en Star Moon Kingdom. Su fama incluso había superado a Star Alliance y Ouroboros. Como resultado, más jugadores se acercaron en un intento de unirse al gremio cada día. Por lo tanto, este fue el momento perfecto para expandirse. Sin embargo, sufrirían si no tuvieran suficiente equipo en el almacén del gremio para los nuevos reclutas. Inicialmente, Aqua Rose había considerado limitar el número de nuevos miembros que reclutaron a 10,000. Ahora que habían obtenido tanto equipo nuevo, sin embargo, podían reclutar entre 30,000 y 40,000 jugadores adicionales. Sin embargo, la mayor parte de la durabilidad del equipo casi se ha agotado. Las tarifas de reparación nos costarán mucho. Estaba pensando en sacar una parte de los fondos del gremio para reparar el equipo, sugirió Aqua Rose. Si fuera solo una pequeña cantidad de dinero, Aqua Rose podría tomar la decisión ella misma. Sin embargo, demasiado equipo necesitaba reparaciones. Por lo tanto, necesitaba el permiso de Shifen antes de avanzar. Al escuchar esto, Shifen sintió florecer otro dolor de cabeza. No queda mucho. Venda algunos de los equipos de menor calidad y use el dinero para reparar el resto, dijo Shifen después de pensarlo un poco. Entiendo. Aqua Rose luego desconectó la llamada. Después de hablar con Aqua Rose, Shifen recordó de repente el diseño de forja dentro de su bolso. El dispositivo de fortalecimiento. Este artículo fue capaz de fortalecer el equipo de un jugador, reduciendo el consumo de durabilidad. Esto era imprescindible para los jugadores actuales. Durante los niveles inferiores, la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios no pensaría mucho en el desgaste de sus equipos. Sin embargo, cuando los jugadores alcanzaron niveles más altos, se encontraron con monstruos mucho más poderosos. Naturalmente, la carga sobre su equipo creció a medida que comenzaron a sufrir más daños. Las tarifas de reparación solo exigirían la mayoría de las ganancias de un jugador. Vender los dispositivos de fortalecimiento sería una gran fuente de ingresos. Shifen no pudo evitar sonreír. Anteriormente, había considerado vender los dispositivos mágicos. Sin embargo, los dispositivos mágicos eran demasiado preciosos y caros. Solo los distintos niveles superiores de los gremios podían permitirse comprarlos y usarlos. Además, ni siquiera había suficientes dispositivos mágicos para equipar a los miembros de Zero Wing. Afortunadamente, fue una historia diferente para los dispositivos de fortalecimiento. Shifen salió inmediatamente del ayuntamiento y se apresuró hacia la empresa de comercio de velas. ¿No es esta la espada rota que Galaxy Past había dejado caer cuando murió? Mientras Shifen buscaba en su bolsa el diseño de forja del dispositivo de fortalecimiento, descubrió una espada rota extraordinariamente llamativa. El aura de la espada rota solo fue suficiente para hacer que el corazón de Shifen se saltara un latido, a pesar de estar inactivo en su bolso. Capítulo 760. Arma defectuosa 1000 transformaciones. Dentro de la bolsa de Shifen, aparte de la Biblia de la Oscuridad, la espada rota era el siguiente elemento más poderoso. Incluso la arma épica espina petrificada no podía competir con la presencia de la espada rota. ¿Qué tipo de arma es esta? Shifen recuperó cuidadosamente la espada rota de su bolso y hizo clic para verificar sus estadísticas. Espada rota dilapidada. Es imposible saber de qué época se originó esta antigua arma en función de su apariencia. Sin embargo, la hoja de la espada rota irradia un poder mágico aterrador, y su filo sigue siendo lo suficientemente afilado como para cortar el espacio. Aunque la hoja ya se ha roto, sus runas divinas grabadas todavía están intactas. Se podrían revelar más secretos bajo el examen de un gran maestro falsificador. ¡Qué arma tan poderosa! De hecho, necesito llevarlo a un gran maestro falsificador si quiero saber algo más. El interés de Shifen por la espada rota creció. Un maestro falsificador ya era una figura imponente en el dominio de Dios. Había muy pocos en todo el reino Star Moon. En cuanto a un gran maestro falsificador, fueron tratados con miedo y respeto, independientemente de su origen. Hubo innumerables potencias de nivel 4 y nivel 5 que soñaban con contratar a un gran maestro falsificador para fabricarles un arma personalizada. En el dominio de Dios, ¿quién no querría un arma hecha específicamente para ellos? Aunque Master Forgers podía producir armas épicas, su tasa de éxito era abismalmente baja. Aún así, muchas potencias acudieron a ellos. Después de todo, un arma épica a medida les permitiría ejercer más de su propia fuerza. Por lo tanto, Master Forgers disfrutaba de una posición elevada en la sociedad.
Mientras tanto, un gran maestro falsificador tenía muchas más posibilidades de producir un objeto épico. Incluso tenían alguna posibilidad de producir un objeto legendario. En términos de estado, Master Forgers no podría competir con ellos en absoluto. Quiero ver cuál es la verdadera identidad de esta espada rota. Dicho esto, Shifen activó los ojos omniscientes para evaluar la espada rota. Después de 30 segundos completos, Omnisciente Yes finalmente terminó de evaluar la espada rota. 1000 transformaciones 65 de las 108 armas defectuosas del dominio de Dios. Sin embargo, debido a la espada rota de la espada, ahora no es más que chatarra. Afortunadamente, las runas divinas de la espada permanecen casi intactas. La espada se puede remodelar y reparar usando 100 piedras de maná. Entonces, este es el rumoreado arma defectuosa de las 1000 transformaciones. En el pasado, Shifen solo había oído hablar de esta espada corta. En todo el dominio de Dios, había un total de 36 espadas famosas y 108 armas defectuosas. Los famosos Smiths y Craftsman Forgers habían creado a todos, y todas eran armas sin igual. Las figuras legendarias habían usado una vez las 36 espadas famosas. Las armas defectuosas, por otro lado, eran diferentes. Aunque las legendarias figuras del pasado nunca habían manejado ninguna de estas armas, eran algo más allá de las armas épicas ordinarias. Después de todo, las armas defectuosas fueron el resultado de los intentos fallidos de los falsificados Smiths y Craftsman Forgers de falsificar armas legendarias. Un arma producida con los mismos materiales que un arma legendaria naturalmente no era algo con lo que las armas épicas comunes pudieran compararse. Mientras tanto, las 1000 transformaciones se hicieron muy famosas por un jugador en la vida anterior de Shifen. En el pasado, un dios asesino de nivel 6 había manejado las 1000 transformaciones y se había cobrado innumerables vidas de expertos con la espada. Entre esos expertos, incluso los expertos del ápice de la era habían muerto a la espada. Esta fue precisamente la razón por la que Assassin se había convertido en uno de los jugadores en solitario del dominio de Dios que otros temían y respetaban. Mientras tanto, el nombre de ese asesino había sido Pluma. Aunque su identificación era normal, nadie se atrevió a mostrarle falta de respeto. En el pasado, algunas personas con demasiado tiempo en sus manos habían compilado una lista de jugadores en solitario del dominio de Dios que uno debería evitar provocar. Entre ellos, los 10 primeros eran conocidos como los 10 grandes jugadores solitarios. Uno de estos 10 grandes jugadores solitarios había sido la nube violeta del dios clérigo. Sin embargo, Violet Cloud se había clasificado simplemente en el 8º lugar de la lista, mientras que Assassin God Feater había quedado en 3er lugar. Shifen nunca había imaginado que obtendría el arma de Feater. Aunque 100 piedras de maná es un precio elevado, poseer un arma defectuosa será un intercambio que vale la pena. Shifen sonrió interiormente. Para la mayoría, obtener una piedra de maná fue un esfuerzo extremadamente difícil. Para Shifen, sin embargo, no había ningún desafío en absoluto. Solo necesitaba suficientes cristales mágicos para sintetizar. Inmediatamente, Shifen contactó a Melancholic Smile y Fire Dance. Hizo que Melancholic Smile recuperara 10,000 cristales mágicos e instruyó a Fire Dance que lo esperara en la empresa de comercialización de velas. Una hora después, llegó Shifen. Tanto Fire Dance como Melancholic Smile habían esperado pacientemente en su sala especial de forja. Líder del gremio, esos son los 10,000 cristales mágicos que has pedido, dijo Melancholic Smile mientras señalaba hacia los cristales mágicos cuidadosamente apilados sobre la mesa. Si otros gremios se dieran cuenta de que Zero Win podría sacar fácilmente 10,000 cristales mágicos, podrían golpearse la cabeza con frustración. Shifen asintió. 10.000 cristales mágicos deberían ser suficientes para sintetizar 100 piedras de maná. Si se convertía en monedas, 100 piedras de maná valían mucho más que un arma épica. Sin embargo, cualquiera estaría dispuesto a cambiar 100 piedras de maná por un arma defectuosa. Líder del gremio, ¿por qué me has llamado aquí?, preguntó Fire Dance suavemente. Aunque estaba encantada de que Shifen la hubiera llamado, no era una falsificadora. Ella solo era apta para pelear. Ella no podía ayudar a la empresa comercial de velas. ¿Qué opinas de esta arma? Shifen sacó la espina petrificada de su bolso y se la entregó a Fire Dance. Después de recibir el arma, Fire Dance verificó sus estadísticas y quedó atónito. Un arma épica. Fire Dance no podía creer lo que veía.
Las True Fire Blades eran de primer nivel, incluso entre las armas de oro oscuro. En comparación con la espina petrificada, sin embargo, no eran diferentes a la basura. Sí. Esta arma es para ti. Espero que lo uses bien, dijo Shifen. No pudo evitar sonreír mientras observaba la emoción de Fire Dance. Sin embargo, este es solo uno de los dos que he preparado para ti. Tendrás que esperar un momento por el segundo. Otro. Fire Dance estaba casi muriendo de emoción después de recibir un arma épica. Sin embargo, ahora, Shifen realmente le iba a dar una segunda. Fire Dance incluso se había preguntado si ella lo había escuchado mal. No era solo Fire Dance, sino que Melancholic Smile, que estaba a su lado, estaba igualmente sorprendida. Hasta ahora, aunque había oído hablar de los diversos gremios grandes que acumulaban una gran cantidad de armas de oro oscuro de primer nivel, aún no había escuchado nada sobre las rumores de armas épicas. Uno podría imaginar cuán raras eran las armas épicas. Sin embargo, Shifen podría entregar dos de esas armas tan casualmente. Además, ambos estaban destinados a asesinos. Era simplemente inconcebible. Melancólico, toma este diseño y aprende. Use tantos materiales en el almacén como necesite. Si no hay suficientes, haga que Aqua Rose intente obtener más. Produzca tantos como pueda. Shifen luego entregó el diseño de forja del dispositivo de fortalecimiento a Melancholic Smile. Aunque forjar el dispositivo de fortalecimiento fue particularmente difícil, Melancholic Smile fue un falsificador intermedio. Con un poco de práctica, debería tener una tasa de éxito relativamente alta. Shifen no tuvo tiempo de forjar los artículos él mismo, por supuesto. Los ojos de Melancholic Smile brillaron después de examinar el diseño. Nada le interesaba más a un falsificador que forjar diseños. Fue especialmente cierto para los diseños avanzados de forja. En comparación con las armas épicas, el diseño de forja de dispositivos de fortalecimiento fue mucho más atractivo para Melancholic Smile. Además, el efecto del dispositivo de fortalecimiento fue asombroso. Reduciría significativamente el consumo de durabilidad del equipo. A diferencia de las piedras de afilar avanzadas, la demanda de este artículo en el mercado sería inmensa. Las piedras de afilar avanzadas ya habían saturado el mercado, y muchos gremios podían producir los suyos. Por otro lado, el dispositivo de fortalecimiento sería exclusivo de la empresa de comercialización de velas. Se convertiría en un artículo de gran venta, sin importar dónde lo vendieran. Después de que Shifen terminó de dirigir a las mujeres, Melancholic Smile se apresuró a regresar a su propia sala de forja especial para investigar el método de producción del dispositivo de fortalecimiento, dejando atrás a Fire Dance y Shifen. Fin del capítulo.